Las nociones de derecho laboral y, por supuesto, las de derecho colectivo son recientes. Las legislaciones y codificaciones promulgadas por los diferentes países para regular y proteger jurídicamente el trabajo prácticamente aparecieron en el siglo XX. Mucho se ha especulado sobre la verdadera significación o importancia del derecho colectivo del trabajo dentro del contexto del derecho laboral, pues hay quienes consideran que es consecuencia directa de esa gran regulación jurídica conocida como derecho individual del trabajo, cuyo núcleo es la relación de trabajo. A continuación, se dieron comunidades primitivas, las guildas, las corporaciones de oficio o gremios, el fenómeno liberal, los movimientos obreros inspirados del actual derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo es fruto de la influencia ejercida por el desarrollo del capitalismo y de su confrontación con el avance de las fuerzas proletarias para la consolidación de una nueva concepción económica y social del trabajo, de lo cual se derivaron cambios en los sistemas de contratación laboral, desde el penoso y aflictivo de la revolución industrial del siglo XVIII hasta la contratación colectiva actual con núcleos de trabajadores organizados al amparo de las nuevas legislaciones promulgadas por los estados contemporáneos en guardia de la existencia de un orden con contenido social, aunque con control de poder político. Antecedentes del derecho colectivo. Estudio del derecho colectivo del trabajo para conocer la evolución se remonta a las comunidades primitivas en donde se dio el trabajo y la división del mismo. También para conocer los orígenes examinando las organizaciones que imperó en los colegios romanos, colegias, los guildas y corporaciones de oficio o gremio. La etapa del fenómeno liberal de acontecimiento de la República Francesa, la industrial y el capitalismo que marcaron diferencia en lo social y lo económico, y no puede faltar lo laboral, sujeta a la libre oferta y demanda de sus implicaciones. Derecho colectivo de trabajo, derecho laboral y regula principalmente los asuntos de la existencia y funcionamiento de las organizaciones sindicales, la contratación colectiva, la defensa de los intereses tanto de los trabajadores como de los empleados, el conflicto colectivo de trabajo y los mecanismos para su solución. Según el maestro Guillermo Guerrero Figueroa, el derecho colectivo tiene unos caracteres propios. Primero, la exigencia y el derecho de los grupos sociales. Segundo, factor de equilibrio. Tercero, solución pacífica. Cuarto, medios de asociación. Quinta, convenios colectivos. Sexta, garantías de libertad. Las fuentes del derecho se constituyen en Constitución Política de Colombia, leyes de la República, convenios internacionales de trabajo, convención colectiva de trabajo, resolución del Ministerio de Trabajo, normas de aplicación supletoria. Derecho de asociación sindical es el para que fines lícitos y pacíficos suelen reconocer a todos los habitantes de un país como facultad de aunar las fuerzas con las de sus semejantes en una o más actividades, mediante la creación de organismos colectivos que no tengan lucro por divisa. El derecho colectivo del trabajo posibiliza el ejercicio de las relaciones laborales entre los trabajadores sindicalizados y sus empleadores. En el derecho colectivo del trabajo se da la existencia de la teoría de la unidad indisociable que sostiene la función del derecho del trabajo de tres instituciones. Primera, el sindicato. Segunda, la negociación colectiva. Tercera, la huelga. La diferencia entre el derecho colectivo y el individual es que el primero se encarga de la relación, derechos, deberes y obligaciones entre empleado y patrón, mientras que el segundo es el derecho que respalda a las organizaciones. Taylor lo mencionó como teoría y como registro quedó la revolución industrial. La convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios patronos para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. En la convención colectiva se acordarán la empresa, el establecimiento, lugares, la fecha donde va a regir.
reforma. La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el Departamento Nacional del Trabajo, a más tardar dentro de los 15 días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de estos requisitos, la convención no produce ningún efecto. Acciones de los sindicatos. Los sindicatos que sean parte de una convención colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y prejuicios, acciones de los trabajadores. Está compuesto por los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Capítulo 1. Disposiciones generales. Huelga, suspensión colectiva temporal y pacífica de trabajo. Se caracteriza por una doctrina y jurisprudencias que se basan en la huelga de trabajadores. Capítulo 2. Arreglo directo. Es el procedimiento que debe seguir el sindicato para presentar el empleador validante un pliego de peticiones. Capítulo 3. Consiste en el tribunal de arbitramiento, lo cual es común a muchas instituciones jurídicas que regulan sin precisarlas. Capítulo 4. Procedimiento arbitral. El tema es de frecuente debate doctrinado y jurisprudencial, tales como facultades de los árbitros para interpretar el pliego, convenciones colectivas con trabajadores oficiales, validez de la prórroga. Capítulo 5. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Los orígenes de nuestra normatividad laboral se han visto la responsabilidad punitiva de quienes incurren en delitos. Capítulo 6. Tiene como parámetros la prohibición especial a los patronos, prohibición al patrono el cierre intempestivo de una empresa, despido colectivo, corresponde al campo del derecho individual del trabajo, se asimila en sus efectos un despido injusto. Tiene ciertos elementos importantes como lo son la reforma y flexibilización laboral, empresarial y sindicatos, lo que llevó a los mismos a implementar reformas laborales que los beneficiaran a ambos y que en este sentido los sindicatos deben asumirse como escuelas de formación que permitan la participación en las decisiones de interés colectivo y la articulación de intereses para movilizarlos. El sindicato es una asociación integrada por trabajadores, ya sea de empresas públicas o privadas, que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción, y que desde el momento de la asamblea de constitución se convierte en una persona jurídica. Los sindicatos, por lo general, negocian en nombre de sus afiliados, negociación colectiva, los salarios y condiciones de trabajo, jornadas, descansos, vacaciones, licencias, capacitación personal, beneficios extralegales, dado lugar a la negociación y al contrato colectivo de trabajo. El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros o sindicalizados y generar mediante la unidad la suficiente fuerza y capacidad de negociación. Los sindicatos se clasifican en, primero, de empresa, están formados por individuos de varias profesiones. Segundo, de industria, formados por individuos que presentan sus servicios en varias empresas. Tercero, gremiales, está formado por individuos de una misma profesión. Cuarto, de oficio, formados por trabajadores de diferentes profesiones. Constitución o creación de un sindicato. Toda persona es libre de afiliarse o desafiliarse de un sindicato. No se puede cohibir o presionar a un trabajador para que sea parte de X o Y sindicato, o para que no haga parte de él. Número mínimo de afiliados. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados. Y todo sindicato patronal no menos de 5 patrones independientes entre sí. Se denomina fuero sindical a la garantía que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa sin justa causa.
El origen del fuero sindical se remonta al siglo XIX, cuando el derecho de asociación era prohibido a raíz de esto que las actividades de los sindicalistas eran tan peligrosas que se vio la necesidad de que el Estado entrara a reglamentar dicha actividad, en cuyo momento nació el fuero sindical. Clases de fuero sindical: fuero de directivos, conocido también como fuero ordinario. Fuero legal: es aquel que trae definido el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo como una garantía de la que gozan algunos trabajadores para no ser despedidos, desmejorados o trasladados, si no se cumplen con algunos requisitos legales. Fuero circunstancial: es el fuero que tiene a los trabajadores que se han presentado una serie de peticiones para no ser despedidos sin justa causa. ¿Quiénes tienen fueros sindicales? Las personas que tienen o gozan de un fuero sindical son algunos miembros que representan el sindicato, expresan la voluntad del mismo. Es de entender que aunque a nivel constitucional se consagra el derecho de asociación, existen algunas instituciones que por sus clases de funciones no pueden prerrogativa del fuero, básicamente las autoridades militares o las judiciales. Justas causas para el despido de los trabajadores amparados con fuero sindical. Según el decreto 204 de 1957, el juez autoriza el despido de trabajadores aforados en los siguientes casos: por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión total o parcial de las actividades por más de 120 días. Un sistema de competencias laborales que evalúa a las personas no solo mediante exámenes y test psicométricos, sino que se hace necesario incluir recursos y técnicas que toman en consideración las experiencias laborales y los comportamientos exhibidos en el desempeño de un puesto de trabajo. La formación por competencias contribuye a que las habilidades del trabajador se puedan aprovechar en una amplia gama de opciones de empleo. En este sentido, la formación y certificación de competencias apoyan el empleo. Adicionalmente, la formación orientada por las competencias privilegia el desarrollo de capacidades especiales a la comprensión, conceptualización de lo que se hace y por ende facilita el aprendizaje, la adaptación y aclara el panorama para la selección de personal, el cual puede fundamentarse ya no sobre diplomas sino por capacidades demostradas.